Bienvenidos a su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado. Vamos a los titulares. Bueno, hoy tenemos la mesa aquí llena porque tenemos muchos temas que tocar. Hay decisiones del Tribunal Supremo que han bajado, unas que están ya bajando durante el día de hoy, también Supremo de los Estados Unidos. También tenemos aquí el cierre de la sesión legislativa, la primera sesión de esta asamblea legislativa y una cantidad de proyectos que nosotros estamos analizando, ya algunos aprobados en el Senado, otros aprobados Senado y Cámara, otros en la mesa ya del despacho de la gobernadora. También nos reunimos en días recientes con la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, una muy buena reunión. Y también vamos a estar hablando sobre cositas importantes que están ocurriendo en nuestro Puerto Rico, y gracias a Dios ha habido un cese al fuego en Israel y la gente está llegando nuevamente a la normalidad. Vamos a analizar todos esos aspectos aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, damos gracias a Dios con ese último tema que introduje ahí en los titulares, que ya Israel e Irán están teniendo un tiempo de tranquilidad. He visto algunos videos, la gente saliendo a las calles nuevamente a hacer su vida de rutina, con menos ansiedad, con menos preocupación. Ya las alarmas no están sonando tan frecuentes, que a veces sonaban cada media hora y la gente tenía que salir corriendo. A los que tenían sus áreas de protección cercanas en sus mismas casas o edificios, pues iban a los bunkers, pero los que no eran comunitarios y tenían que caminar algunos 2 minutos, 3 minutos y refugiarse en estos bunkers con sus vecinos. Gracias al Señor, pues ya ha habido un cese al fuego con una paz un poquito, algunos pueden llamarla débil. Yo creo que cada día que pasa se va poniendo más robusta, pero vamos a ver cómo esto termina. Nada, soy el pastor Ricky Rosado. Salud y los bendigo y presento a mi compañero de milicia, un guerrero de mil y una batalla, que es nuestro querido sacerdote y licenciado Carlos Pérez Torro. Saludo, padre. Saludos, querido pastor. Qué bueno de encontrarnos aquí hoy en este programa Sin Separación de Iglesia y Estado, que a través de los medios de comunicación social se ha convertido en una especie de plaza pública donde todos los puertorriqueños podemos, desde nuestra perspectiva y diversidad, contribuir al bien común del país. Nosotros, los creyentes, sin ningún tipo de frontera excluyente, sino que se nos da la oportunidad de poder nosotros abrir camino desde nuestra perspectiva creyente. Quiero también excusar al amigo, ¿verdad? El apóstol Walter Santiago. Hoy, padre y yo estamos bateando la hora completa. También recuerde que nos puede seguir en el canal de YouTube. Esto que estamos haciendo ahora en radio, aquí en WKQ y en otras emisoras, usted lo puede ver a la hora que usted quiera también en el canal de YouTube de Apóstol Ricky Rosado. Usted ahí va, se suscribe o le da like, como usted quiera. Lo importante es que la suscripción le ayuda a que cada vez que sube el programa usted se entere. Y la emisora también lo pone en otros horarios. Gracias por eso, ¿verdad? Por cómo podemos llevar este mensaje y educar a nuestro pueblo. Padre, ¿qué te parece, verdad? Este cese al fuego ahí en Irán y en Tel Aviv, porque básicamente donde estaban sufriendo los daños era más en esa área del norte de Israel, Tel Aviv y sus áreas adyacentes, donde más estaban cayendo los pocos misiles que entraban. Y en Teherán, donde realmente fue para mí devastador los ataques, eh, aunque diga, ¿verdad? Irán y el ayatollah quiere decir otra cosa, las imágenes hablan por sí solas.
estuvimos orando por ese acuerdo de cese al fuego y ahora estamos orando por un acuerdo de una paz permanente y que se pueda dilucidar la controversia. ¿Tu Pues opinión? mira, pastor, yo creo que era importante afrontar un tema delicado en el Mediano Oriente y es el tema de la adquisición de bombas atómicas, posiblemente el desarrollo de bombas atómicas por parte del gobierno de Irán. Los Estados Unidos desde hace más de 30 años, y sin duda Israel, porque ven ello una cuestión de supervivencia, han intentado a través de medios diplomáticos, presión en la opinión pública, que el gobierno iraní diera un paso en retroceso del uso de enriquecimiento de uranio para bombas atómicas. El problema que tenía Irán es que ellos aducían que ese uranio, ese desarrollo atómico, tenía una finalidad cívica en beneficio del desarrollo de energías eléctricas distintas a las habituales, pero un país que es uno de los países que más petróleo tiene y más gas natural entre los primeros tres del mundo, no se podía entender por qué la necesidad de desarrollar toda esta energía nuclear Ese es un buen punto. que suscitaba preocupación en la comunidad internacional. La diplomacia no pudo desarrollar de manera plena las inquietudes, ¿verdad? Que tenían los países internacionales, Europa, etcétera. Pero este conflicto, que como toda guerra es un fracaso de humanidad, gracias a Dios se resolvió rápidamente con la destrucción, según aduce el presidente, de los lugares donde se estaba desarrollando De hecho, subterráneamente el enriquecimiento del uranio. Trump le puso por nombre el conflicto de los 12 días. Sí, el conflicto entre Irán y el pueblo de Israel, porque Israel entendió que era el momento de abrir un nuevo frente, además de los 7 que tiene abierto. Claro, la preocupación siempre es la desestabilización del Mediano Oriente, el uso de la violencia, de la guerra para imponer criterios de paz, que nunca la guerra, la violencia solo engendra violencia. Como decía Don Cholito, solo el amor construye. Y el no utilizar medios diplomáticos en los cuales las partes llegan a consenso, hay convencimiento, porque la guerra uno gana, pero no convence, porque para convencer hay que persuadir, como decía Unamuno en su famoso discurso del 12 de octubre de 1936 en Burgos, ante el Día de la Raza, dirigiéndose al bando nacional y al bando republicano. Y les dijo así, mire, y le dijo a los nacionales, que eran los franquistas, ustedes ganarán porque tienen la fuerza bruta, pero no convencerán, porque para convencer hace falta la persuasión. Eso es así. Y sin duda, yo creo, ¿verdad?, que gracias a Dios por lo que se ha visto, el resultado no ha sido tan devastador como se había previsto en todo ese Mediano Oriente y están abriéndose caminos de diálogos, de paz. El presidente Trump bendijo a Irán y al Mediano Oriente. Irán está hoy en conversaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Israel se ha liberado por ahora de ese frente que estaba contra ellos y se ha abierto una espiral, tal vez no prevista. Desde nuestra perspectiva cristiana es un llamado que hace nuestro Señor en la bienaventuranza, en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados o dichosos los pacificadores, los que buscan la paz, porque de los tales es el reino de los cielos. Ujú. Y en alguna manera, el presidente Trump está trabajando para lograr que haya paz no solamente en Medio Oriente, sino en este conflicto de Rusia y Ucrania. De hecho, ya algunos lo mencionan como el premio Nobel de la Paz. Este, nada, Bueno, no tan rápido, pastor, bueno, no tan rápido. me parece que si logra este acuerdo y logra, porque ya Ucrania
a través, en una actividad que se encontró con Trump, Zelensky, le dijo que era importante ya llegar a un arreglo sobre esto. Claro, el problema es que cuando la lógica de la guerra eh, echa raíces en las relaciones entre dos pueblos, están ciegos para poder buscar consenso y entender la tragedia humana, porque detrás de los bombardeos entre Israel e Irán hay tragedias humanas de muerte de tanta gente inocente de dos pueblos nobles. En el caso de Irán, es uno de los pueblos más grandes de la tierra y con más riquezas. Imagínate, casi toda Europa cabe en ese país. Presidente Donald Trump, a través de sus órdenes ejecutivas, como hemos estado diciendo, le dice a Planned Parenthood que no debe continuar con esa práctica de usar los fondos federales para terminación de embarazo y aborto. Esta decisión que acaba de bajar del Tribunal Supremo, explícanos esa decisión en arroyo y habichuela y en términos legales para que nuestra gente entienda. La decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es una de las decisiones más importantes, ¿verdad? De este, por decir así, semestre del Tribunal Supremo, lo que dice específicamente es que un ciudadano no puede reclamar como un derecho lo que es un beneficio o un privilegio. El recibir fondos de Medicare o de Medicaid no te da derecho a reclamarlo en los tribunales como un derecho que se te infringió cuando se te dice que tal asegurador no puedes utilizarlo para, por ejemplo, en este caso, ginecología, ¿verdad? La persona quería ir a un ginecólogo que era parte del programa de Planned Parenthood. En el fondo, el Estado lo que quería era quitarle, por decir así, a Planned Parenthood los fondos federales utilizando la discreción del Estado con respecto a la capacidad que podía tener Planned Parenthood para poder cumplir el ideal que tenía el Estado con respecto a la defensa de la vida humana. Por lo tanto, Planned Parenthood pierde por decir así, la apelación porque es un movimiento ideológico amparado en una máscara de adelantar los motivos de salud de la mujer, salud reproductiva, cuando en el fondo lo que están adelantando es una agenda de aborto, sobre todo con los grupos más vulnerables, como son los afroamericanos, etcétera, que son los lugares donde está más presente Planned Parenthood. La cuestión es que eso es una derrota de Planned Parenthood, es una victoria para los movimientos pro vida y va a ayudarnos a nosotros a entender que en Puerto Rico los fondos federales que se le dan al Estado para motivos de salud pueden ser utilizados con la discreción adecuada, consistente con la política pública de este gobierno, como lo ha dicho la gobernadora, que es la defensa de la O vida sea que humana. la decisión del Supremo de los Estados Unidos federal es vinculante a los 50 estados y los territorios. Es vinculante a los 50 estados y a los territorios, porque siempre las decisiones del Tribunal Supremo son the law of the land, Ok. o sea, la ley, porque nosotros a veces creemos, ¿verdad? En el sistema americano, no solo la legislatura produce estatuto de vinculación general, sino también el Tribunal Supremo, porque la tradición jurídica del common law, la ley no solo la hace el legislativo, sino también la hace, por decir así, los tribunales. El tema del aborto está cogiendo mucha pertinencia en los estados y aquí en Puerto Rico y en muchos lugares también. Eh, Me parece a mí que vamos a tener un año que el tema se va a estar discutiendo ampliamente. De hecho, ahorita escuché que hoy el senador Carmelo Ríos, que tiene estudiantes eh, de universidad y estudiantes de high school que están haciendo allí lo que se llama el mes de verano, y ellos le han pedido conocer de la legislatura y tienen sus inquietudes. Creo que la semana pasada hicieron un foro que tenía que ver con la licencia de los adultos y ahora ellos escogieron el tema, los estudiantes del aborto.
Lo que me llamó la atención fue que la primera vez pues tan solamente estaba Carmelo con allí con los muchachos, lo televisan, pero ahora varias senadoras le han pedido estar, quisieron estar en el conversatorio o en la dinámica, porque los jóvenes tenían que, unos a favor y otros en contra del aborto. Creo que estaba Nixa Morán, la portavoz del Partido Independentista, María de Lourdes, y Ada Álvarez, del Partido Popular. ¿Qué te parece que estos temas ya están trayendo una motivación y que un viernes estas senadoras hayan separado para estar allí? Bueno, yo creo que es interesante ese debate en la juventud y que tengan la capacidad de pensar posiciones tan contrastantes de los que creemos que el aborto no es un derecho de ningún ser humano, eh, y a la vez que puedan entender la posición de aquellos que consideran que el aborto es una especie de derecho fundamental para decidir sin restricciones por parte del Estado. Para nosotros la clave en la defensa de la vida humana es que las dos vidas son importantes. El derecho es el derecho a la vida de mamá y el derecho de la vida de nene. Y en el caso de las personas pro aborto, ellos piensan que el derecho de la mujer debe ser absoluto, según afirman ellos. Claro, ese diálogo que se debe dar en nuestra sociedad puertorriqueña, considero que es importante, insisto, en que nuestras legisladoras y legisladores participen en ese debate con la juventud nuestra. Sin embargo, fíjate que usan esa palabra, a mí no me gusta, terminación de embarazo o que haya ¿verdad? Un cese, una interrupción, la otra palabra que usan, interrupción del embarazo, cuando ahí esconden en la palabra embarazo lo que es la vida. Bueno, usted está hablando de la enmienda que se hizo al proyecto 297, Es correcto. donde la Comisión de los Jurídicos de la Cámara ¿Que la hizo un dirige? cambio. ¿Quién la dirige? La dirige el representante Che Pérez. Ah, Che Pérez. Uh, Sí, ¿Sucede algo, pastor? sí, sucede mucho. Ok, en la comisión. Eh, sí, es que Che Pérez es un buen legislador, pero es de muy corte liberal, es el PNP de corte liberal, que en estos temas hemos estado por años con él en discusiones y tenemos, ¿verdad?, nuestras posiciones opuestas. Este, y parece que ese proyecto no salió del Senado con esa terminología, No, del Senado salió utilizando la palabra del artículo 98 del Código Penal. que es nuestro código, que es lo que regula las expresiones de cómo vamos a tratarnos. En el civil son los individuos entre ellos y en el penal es la parte criminal. En la parte criminal, el Estado, ¿verdad?, que es el ofendido en cualquier acto criminal, defendiendo el bienestar de sus ciudadanos, ¿verdad?, contra el crimen. ¿Cómo decía en el código? El código utiliza la palabra aborto, es la palabra técnica Aborto. que significa la muerte directa de un ser humano en gestación. Por lo tanto, el cambiar a utilizar esa expresión, como usted muy bien dice, que habla de que interrupción del embarazo, un embarazo espontáneo, o sea, un nacimiento espontáneo de una criatura, caería en la categoría de un crimen. Un accidente automovilístico en la cual mueren los dos, o el niño muere al nacer forzado por las circunstancias del accidente, sería también un acto criminoso. Es decir, cuando tú lo pones de esa manera, diluyes el Sí, sentido técnico de la palabra. es reducir, es Sí, suavizar. es presentar de que en el fondo es como interrupción de un ojo, Sí, interrupción de una mano, o sea, no va más allá, ¿verdad?, de una expresión que es de naturaleza jurídica, como es el aborto, que además en la cultura general de la opinión pública está claro su que de hecho significado y tú me alcance. corriges si todavía está, pero yo recuerdo, no sé si en el Código Penal o el Civil, yo no me puedo mutilar el cuerpo de una forma, eso existía antes, yo decidí cortarme un pedazo del cuerpo a motus propio, antes eso estaba delineado, no sé si eso lo quitaron después.
Bueno, tú no puedes, sin duda, la mutilación, ¿verdad? Es una enfermedad de naturaleza mental que necesita la ayuda médica para poder afrontarla adecuadamente, más que el Código Penal, ¿verdad? Pero sí es verdad De hecho, el suicidio aquí que en el Puerto Rico suicidio sí sigue es, todavía. claro, eso es parte del patrimonio de toda la cultura occidental, porque tal vez las culturas asiáticas le dan cierto valor, en mi opinión, ¿verdad?, deshumanizante al suicidio. En Puerto Rico la eutanasia está prohibida. La eutanasia está prohibida ¿verdad? El suicidio, pero como les decía, que en el caso de las mutilaciones, nosotros en Puerto Rico tenemos claro que está prohibido el uso de órganos personales para venderlos para uno beneficiarse económicamente. Eso Bueno, está prohibido. Tú no puedes lo vamos, vender un órgano lo vamos, tuyo y en muchos lugares del mundo. en muchos lugares del Y lo mundo. vamos a empatar ahorita con el 350, que habla de que no puede haber operaciones que mutilen a nuestros niños. Exacto. Pero Eso, ahorita vamos, ahorita, pero viste que hay todo un marco jurídico sobre ese aspecto, y entonces le quita la palabra aborto al proyecto 297 que tú bien traes, el licenciado, para usar una palabra que suavice y sea más aceptable en que no sociedad. le dé un contenido penal, ¿verdad? En un contexto que, aunque no es un contexto, ¿verdad? Por decir así, de artículo 98, porque no lo toca, sin embargo, es como el corolario, por decir así, del significado del artículo De hecho, ese 98. proyecto 297 que venía del cuatrenio Y anterior, ¿verdad? tenemos que aclarar que el 297 es el proyecto que tiene que ver con la prohibición del aborto a menores de 15 años, perdón, desde 15 años, que sin el consentimiento de al menos de uno de los padres. Y por lo tanto es un proyecto que quiere proteger a nuestras niñas, porque toda niña desde los 15 años para abajo, si está embarazada, es un abuso de naturaleza sexual. Pues hay dos implicaciones ahí importantes que tú has tenido. La niña está desprotegida en este momento porque no se sabe si es un insecto lo que hubo. Esa relación que se da a veces en los ocultos de un hogar, o si fue un vecinito, fue aquel, el otro, Ujú. o si la niña está allí sin el consentimiento informado y sin que sus padres lo sepan con relación a un aborto. Entonces, este proyecto que venía del cuatrenio anterior y sufrió sus situaciones, ¿verdad? Ahora el presidente Tomás Rivera Chávez lo toma, lo vuelve a revisitar y lo ponen en condición de que sea un proyecto viable, y se une la senadora Joan Rodríguez Bebe y tiene un voto mayoritario en el Senado. Pues en Cámara comienzan entonces a tener sus tropiezos, porque esta comisión que arrastró los pies también, que fue lenta, me enteré que la Wanda del Valle, la representante, ella iba en segunda y ni siquiera la invitaron a las vistas. Y entonces ella estaba un poco disgustada. De hecho, ella entregó, dice que ella cumplió con su responsabilidad, y el proyecto, el último día de sesión, que fue este pasado miércoles, lo tuvieron que retirar. Está retirado. Está ahora en hold, lamentablemente. Qué lástima, porque ¿quién es el que sufre las ¿Quién consecuencias? la sufre, padre? Exacto. No la sufre la comisión, que no invitó a los sectores a favor del proyecto. Usted, me imagino que usted No, fue a allí mí nunca me invitaron, ni a Carlos Sánchez de Provida. ni a Carlos Él Sánchez sí de Pro. sometió su ponencia porque estaba allí, pero no Claro, porque... pero lo curioso es que invitaron a los sectores de derecha como de izquierda en contra del proyecto. La argumentación de poderse abrir a un debate de país legislativo no hubo. Entonces, es tan lamentable cuando uno está viendo las consecuencias que no son ni a los legisladores, ni a usted, ni a mí. Son esas nenas que no van a tener una ley, no un mero reglamento como el que está ahora, no van a tener una ley que las pueda proteger contra los depredadores ¿Ah? sexuales. ¿Viste lo que están haciendo?
Así mismo Y es. después se pasan ahí quejándose en la oficina de la Procuraduría de la Mujer y otros departamentos de la familia cuando tenían un recurso ahí de pararse firme y exigir. A veces yo veo, Pero pastor, usted sabe también lo que me duele y lo veremos en el próximo, en el próximo media hora. porque yo sé que usted venía fuerte y lo que queda, aquí le da la pausa, aquí le da la pausa. Bueno, vamos a la pausa aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, continuamos aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado. Estos temas tan interesantes. Gracias. Recuerde que nos puede seguir también en el canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado y ve lo que estamos haciendo aquí de manera visual también y toda la programación que tenemos ahí, Tribunal Cristiano y todo lo que hacemos. También en mi página de Ricky Rosado en Facebook, otra alternativa y todo lo que está saliendo en las redes. Nos quedamos en un tema interesante, pero también tenemos decisiones que han bajado hoy importantes del Supremo. Padre, Pero vamos primero a terminar lo que yo sí, inicié. vamos a porque, terminar, pero amájalo por ahí con lo otro. pues mira, yo creo que es importante tomar en cuenta que lo más curioso de este debate sobre este proyecto, que ha hecho que lo que yo llamo la derecha cegada y la izquierda radicalizada han coincidido. O sea, el torpedear este proyecto ha encontrado dos compañeros en la batalla que tienen pensamientos completamente distintos aparentemente. Mientras la izquierda liberal no quiere que en materia de aborto haya absolutamente ningún tipo de revisión o de regulación, la derecha recalcitrante pone obstáculos para ir paso a paso en un proceso de cero para poder alcanzar la meta que todos aspiramos, que es la eliminación absoluta del aborto, porque el aborto nunca es necesario. Es una ideologización de la medicina y los hospitales católicos en los Estados Unidos demuestran que sin usar aborto defienden la vida y la salud de la mujer. Por lo tanto, es de nuevo lamentable de que nosotros se nos hace difícil poder adelantar una agenda de protección. Dejamos desprovistas a las pobres niñas de 15 años para abajo porque simplemente estos dos sectores no quieren dialogar con serenidad. Mientras la social liberal, la gente de sociedad que creen en estos aspectos liberales, han ido poco a poco adelantando su agenda, la derecha, ¿cómo tú le llamas? Recalcitrante. Pues se le hace difícil ir poco a poco ganando también lo que persiguen. Y es todo o nada. Y al final se quedan sin nada. Sí, y son felices. Y son felices porque... Yo los he visto celebrando la nada. La nada. Logramos que... Miren lo que lograron. Logramos sacar el proyecto 297 que haría estatutariamente, de una manera estable, la defensa de las nenas de 15 años para abajo. Tan como el Ayatollah Khomeini allá en Irán, que está celebrando lo que le hizo a Estados Unidos, en Qatar, lo que le ha hecho a Israel. Y no se ha dado cuenta que lo que cayeron fueron 3 misilitos nada más. Bueno, el de Qatar, ellos llamaron 4 horas antes. Llamaron 4 horas antes al Qatar, al ejército de Qatar, para que supiera que el misil iba a llegar. No, y le dijeron creo que por dónde, la latitud, por dónde iba a pasar para que no se lo... ¿Y qué? Pero lo están celebrando ya allá en Teherán. Pues está bien, eso es... Pero es que así es lo que quiero traer. Yo he escuchado ciertos sectores celebrando la nada. Y entonces, proyectos importantes... Tienen el síndrome de Romero, derrota. ¿Qué derrota? De derrota. Proyectos importantes que adelantan una causa que van creando lo que se llama el marco jurídico para todo lo que viene y lo demás. Yo pienso que hay una ansiedad colectiva en todos los sectores de que en la próxima sesión se discutan un proyecto del aborto. Sí, yo creo... Yo veo a la prensa ya trayendo el tema por todos lados, sin estar, sin saber nada. El aborto, a todo el mundo le pregunta. Imagínate que
hasta los jovencitos están hablando del aborto. Mire, pastor, sin duda, el Estado de Derecho ha quedado en Puerto Rico en una especie de confusión por parte de los distintos sectores. Y por lo tanto, un proyecto de ley tiene que clarificar cuál es el alcance de Pueblo eh, eh, Duarte. versus Duarte. ¿Cuál es el alcance de Pueblo versus Najul? ¿Cuál es el alcance de el haber en Puerto Rico, si es un estatuto o es un derecho constitucional? Que no lo es. Nunca lo ha sido, nunca lo fue, nunca fue planteado por ninguno. El artículo 98. Por ninguno, no fue planteado por ninguno en la constituyente de la Constitución de Puerto Rico. Y que en Puerto Rico solo ha sido un estatuto y por lo tanto en Puerto Rico tiene que clarificar ese proyecto de ley. ¿Y tú crees que es necesario que se haga un proyecto en esa dirección? Sí, claro, porque hay que clarificar también si es un aborto electivo, es decir, on demand, o si es un aborto terapéutico. El artículo 98 habla de terapéutico, por lo tanto es restringido y está O sea, que prohibido ya el Estado de aborto. Derecho está claro en Puerto Rico, lo que no está claro en la mente de los que quieren promover sus agendas. Por eso que hay que clarificarlo. Okay. Para que no quede la menor duda en Puerto Rico que es un estatuto que tiene un carácter solo terapéutico, que está prohibido en todas las etapas, que solamente puede ser por vida y salud. Hay que clarificar qué significa vida y salud. Todas esas cosas, porque en el fondo son rostros de nene, de seres humanos en gestación, que deben ser protegidos también con el instrumento penal. Ya se reconoce en el Código Civil al nascituro, se reconoce que es una persona. Se acaba de aprobar En el Senado. En el Senado el número, que los números 504. No, pero antes de ese el 3, que es el del reconocimiento, la ley Keishla-Marí. No, el 3 sí. Eso se aprobó en el Senado. Se aprobó en el Senado. Ese proyecto reconoce en el ámbito criminal, me corrige si estoy usando la palabra correcta, sí, que reconoce la vida en el vientre de la madre. Sí, el del ser humano en gestación. O sea que tenemos otro marco jurídico, claro, todavía no es marco jurídico, aunque a nivel federal lo es, pero que aquí en Puerto Rico, cuando la Cámara lo apruebe y la gobernadora tenga bien firmarlo, que he escuchado que ella ese proyecto le interesa que llegue a su consideración, pues entonces se hace el marco jurídico ya no tan solamente con lo que dice el Código Civil, sino también que se reconoce en el caso de esta ley. Pero ahora tú le añades que también hay otro proyecto que es el 5. El 504. Del Senado. Del Senado. ¿Qué dice qué? Es el proyecto en que clarifica cuál es el estatuto del nasciturus en el Código Civil. Porque ha habido una serie de confusiones. Premeditada. Sí, por parte sobre todo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, hay que decirlo. En su análisis sobre el alcance de la persona natural con respecto al nasciturus. Y yo no creo que la Interamericana se quedó atrás. Bueno, la Interamericana es una... He visto la profesora allí en entrevistas en televisión y Sí, hablando del tema. Sí, porque ellos quieren reducir al nasciturus, pero el nasciturus es el ser humano en gestación, el nene en el vientre de mamá. La idea es clarificar, es que mamá del Código Civil quiere tener a su nene y el Estado reconoce lo que ya mamá sabe de que el nene en el vientre materno es una persona como sus otros hijos. Y el Estado quiere darle un nuevo instrumento, que es el instrumento de que mi hijo es persona natural. Y algunos dirán, ¿y qué valor tiene eso? Bueno, que él ya puede ir a cualquier sitio y decir, yo tengo no solamente estos nenes que están caminando aquí, sino el que tengo en gestación. Ahora no lo puede reclamar porque todavía, aunque el Código Civil lo dice, estas interpretaciones que percolan también en los tribunales y en las agencias administrativas lleva al problema tremendo de que estos nenes en el vientre de mamá es como si no existieran para propósitos de aquello que le beneficia. Pero para el que no está escuchando, se aprobó en el Senado. Ese proyecto ya está aprobado en el Senado, pasa a la Cámara de Representantes, donde sin duda esperamos que sea acogido adecuadamente. O sea,
Y no tengo la menor todavía la duda. Cámara no lo ha... No tengo Se quedó para la próxima no tengo sesión. la menor duda que Johnny tendrá un interés en todos estos proyectos y que él, y lo está haciendo, intentará sacarlos adelante adecuadamente. Pero para cuestión de todos los que están escuchándonos y viéndonos, se aprueba en el Senado, como estamos en cierre de sesión, pasa a Cámara, pero se quedó para la próxima sesión. Para la próxima sesión. Porque eso es importante para que la gente sepa que por dónde va. Sí, el 297 sigue vivo, ahora el proyecto, estos proyectos que El pasaron. 350 fue aprobado en Cámara y Senado una primera vez. El Que 350. vamos a definir lo que es el 350. Sí, Por muy bien. favor, defina ahí El brevemente. 350 tiene que ver con la prohibición del uso de bloqueadores de pubertad, el uso de hormonización de los niños Y las operaciones de cambio de sexo. y la reasignación de De sexo. sexo, reasignación. Entonces, todo tiene que ver con la disforia de género en menores de 18 años. No se podrán utilizar medios invasivos, sino que tendrán que ser medios no invasivos 18 para o, ayudar a estos niños con disforia de 18 género. o 21. Yo creo que lo subieron a 21. Pues no lo sé, la Sí, verdad. en la Cámara. Ok, puede se ser, en el subió. Senado. De hecho, te adelanto que el que presentó la enmienda fue Héctor Ferrer, hijo. ¿Sí? Y te voy a adelantar algo más. En esta semana le votó a favor al proyecto. Wow. Por dos razones. La Una, verdad que estoy sorprendido, pastor. no, pero todo tiene su... La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ay, Dios. El que sabe de política, sabe de política. Y yo no le quito que Héctor Ferrer sabe de Bueno, política. el hijo de gato, casa de ratón, Por dos circunstancias. Uno, bajo una decisión del Tribunal Supremo. del Tribunal Supremo. Importantísima en el caso de Tennessee, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, sabe que como que el campo se fue ocupando. Y segundo, están refundando el Partido Popular. Y se han dado cuenta, alguna revelación ha llegado, que los conservadores están vigilantes y combatientes. Y si puedo allanarme en algunas cosas, se van a allanar. Porque si ya tiene una decisión del Supremo y tienes ese punto, él le dijo a la delegación cómo él iba a votar, que ellos decidieran cómo querían hacerlo. Y sé de la representante del área de Humacao, ella, Sol Higgins, votó a favor y también Héctor Ferrer. Sol Higgins siempre es Sí, consistente esa muchacha en su defensa eso- apasionada sí, de los valores de la vida esa humana, libertad representante religiosa, etcétera. Tenemos que tiene felicitarla nuestro, sí, grandemente. nuestro apoyo y respaldo siempre, porque la verdad que lo hace así. El punto es que se aprobó en Cámara y Senado, pero es bueno que la gente sepa que este es por segunda vez, porque este proyecto la gobernadora lo retiró y se lo envió nuevamente al Senado, porque el flamante y distinguido secretario de Salud hizo unas observaciones para que se aclarara el lenguaje. Me expresé, ¿es correcto eso? Sí, no conocemos cuáles fueron el lenguaje que él envió al Senado. Estamos solamente especulando. Pero él, cuando el proyecto llegó a la gobernadora, manifestó una serie de inquietudes de que él entiende que los bloqueadores de pubertad pueden ser utilizados, y es correcto, para otro tipo de enfermedades que no son por disforia de género, y que por lo tanto el no clarificarlo en el proyecto podía suscitar una especie de chilling effect en la clase médica de no utilizarlo para no caer en la prohibición. Por lo tanto, el lenguaje que él presentó, que no lo conocemos, fue incorporado en el Senado, en la enmienda, fue llevado a la Cámara, aprobado, y fue enviado de nuevo a la gobernadora el proyecto. No conocemos de nuevo, nos resulta curioso que el secretario de Salud, que ha tenido 6 meses para poder haber participado activamente en el proceso legislativo, no haya hecho esa presentación de esa inquietud a través del proceso ordinario legislativo, que es enviar una comunicación oficial pública
sobre cuál es el lenguaje de lo que él propone. Ahora, en esta etapa procesal, es que aparecen sus inquietudes. Curiosamente, ¿verdad? Después de sus vistas de confirmación, donde rechazó su primera ponencia sobre el particular, aduciendo que él hablaba en nombre de otro, no de sí mismo, del Colegio de Médicos, donde él decía, los bloqueadores de pubertad, la hormonización, la reasignación de sexo, etcétera, son métodos adecuados, aceptables en la clase médica, decía ese señor, que atenta, que él decía que podían utilizarse para afrontar la disforia de género. Algo que el Por Tribunal favor, Supremo de los vamos Estados Unidos, a hablar pero un poquito de lo que es sí, la disforia de género, porque hay gente que pero esa palabra les es extraña. déjeme terminar este punto. Algo que el Tribunal Supremo ha dicho de manera contundente. No hay consenso en la clase médica sobre la disforia de género y cuáles son los medios adecuados. Y el no haber consenso en la clase científica hace Bueno, que la legislatura tenga una amplitud para poder actuar. y, y la psicología y la psiquiatría son ciencias inexactas que han tenido sus confrontaciones por años, donde un día algunos opinan de una forma y otros de otra. Pastor, perdonando que lo interrumpa, la disforia de género, que es una condición, ¿verdad?, que merece el mayor respeto y acompañamiento, tanto de padres como de las instituciones públicas, etcétera, con respecto a los niños, es el disconfort, por decir así, que una persona siente entre su identidad biológica, ¿Cómo por se decir percibe? sexual, y su percepción, Sí. por decir así, en cuanto a su identidad de género. Por lo tanto, la persona siente ese disconfort, como puede haber personas que se sienten disconfort, qué sé yo, con el medio ambiente, etcétera. Por lo tanto, estas personas, ¿verdad? Insisto, que merecen el mayor respeto, el modo que debe ser afrontado, entiendo yo, para superar este disconfort es propiciar ambientes donde la persona se pueda reconciliar con su propia corporeidad, con el valor de algo que para nosotros la tradición cristiana no es un dato a superar el cuerpo, sino un proyecto a realizar. El proyecto está ahora en la mesa de la gobernadora, con esas luchas y esas batallas. Todavía él sigue insistiendo en que hay que aclarar más el lenguaje. Eh, los proyectos no son perfectos, No, no lo son. pero él a lo mejor políticamente no entiende que si ese proyecto lo regresan nuevamente, la paciencia legislativa se puede estar muy cortita, la mecha, y podía ser el primer proyecto que se vaya por encima del veto. Bueno, yo, Este, yo no cruzo el río antes de llegar a la lo orilla. que pasa es que ya yo llevo tiempo en estas lides Bueno, yo también, pastor, y, pero todavía no he cruzado el río. y el río yo lo he cruzado ya varias veces y sé que cuando estos ambientes se dan, y no lo voy a decir ahora, pero lo dije en privado, el récord habla por sí solo. Bueno, El récord de los vetos. Si haces un estudio de los vetos, hay sí, un pero yo récord. no creo yo creo que el ambiente va a ser de la sensatez, del diálogo, de entender los lenguajes legislativos, etcétera. Yo no veo, de nuevo, no quiero cruzar el río antes de llegar a la orilla, querido pastor. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y usted por viejo sabe lo que yo estoy diciendo. Bueno, no por viejo, No por viejo, no. No, pero tampoco por diablo. ni tampoco por diablo, dicho sea. Eh, También hay otro proyecto ya en el escritorio de la Fíjate, gobernadora. pastor, estamos pues de proyecto a proyecto y de ley en No ley. necesitamos dos o tres programas, porque no, si Dios nos ha venido a ver. Ha sido en 6 meses, por decir, que no se han cumplido todavía, tanto a nivel federal, tanto a órdenes ejecutivas, tanto a nivel de órdenes administrativas aquí, también ejecutivas, tanto, de hecho, aunque no lo voy a discutir, pero hay un proyecto hasta de capellanes bien elaborado que se está trabajando. Este, ¿Por qué hace falta el proyecto de capellanes? Porque había una ley de capellanes y alguien, no sé qué fue lo que pasó, que la abolió y entonces hace falta hacer una nueva a tono con los tiempos. Pero
hay un proyecto que salió con el número 498 de administración. La gobernadora fue la que envió este proyecto para buscar la manera que las organizaciones sin fines de lucro, y entiéndase, ahí van todas las sin fines de lucro, pero se le añadió al proyecto algo que tiene que ver con las organizaciones, las asociaciones de condominio. Y se le añadió también al proyecto una cláusula o una enmienda para enmendar el artículo 1101A, que es el que tiene que ver con las iglesias, donde esta administración por política pública entiende que las iglesias se comportan como sin fines de lucro, basado en el proyecto 14, basado en el proyecto 155 del 2020, que aclara la personalidad jurídica de las iglesias. Eso no significa que el Estado no pueda intervenir o Hacienda si ve un comportamiento inadecuado, derecho tiene, porque tenemos que hacer las cosas bien. Pero esto ahora lo que allana el camino es a que las iglesias estén en cumplimiento, número uno, y número dos, a que se conciban y se comporten como tal, como una sin fines de lucro, y las que quieran tener el documento porque lo necesiten para cualquier otra cosa, el Departamento de Hacienda se compromete con esta ley que en 30 días le va a expedir un documento que estaba tardando hasta 2 años en algunas ocasiones, y un costo extraordinario de contables y personas que tú tienes que O sea, usar para un proceso. Eso comenzó con su amigo, ¿sí? Su amigo, yo no tengo enemigos, pastor. pues por eso digo que su Todo amigo, ser humano por eso es que un digo, amigo mío. por eso que digo su amigo, Zaragoza. Sí, Ahí ¿no? fue. Es bueno. Qué bueno. Pero hay que clarificar una cosa, pastor. En Arroyo Habichuela, ahora las iglesias, por el hecho de ser iglesia, estarán exentas de contribuciones en Puerto Rico. ¿Cierto o falso? Que se comporten como tal. ¿Y qué significa que se comporten como tal? Bueno, que sea una iglesia que tiene el atributo de ejercer su libertad religiosa. Y me defendí muy bien. Sí, no, está muy bien. Entonces, no tienen El necesidad. abogado me estaba esperando, me tenía ahí en el borde. Tan pronto sí, O sea que ya las iglesias no tienen que iniciar un proceso para buscar la exención contributiva. no tendrían que usarlo o ejercerlo porque la misma Por el hecho de serlo, ya están ya exentas. están exentas. Ahora, aquellas que quieran tener el documento de exención, cuando se firme por la gobernadora, podrán requerirlo al Departamento de Hacienda y se les dará en 10 días, 30 días. 30 días. Por tal razón, una vez esta ley se firme, tiene que hacerse un reglamento en Hacienda, o tiene que el reglamento de Hacienda ser atendido, que ya nos informaron por el señor licenciado eh, Gao Pacheco y el licenciado Rivera Justiniano, que ya se está trabajando en ese rigor y para actualizar la página, porque hay otros proyectos que necesitan atender que la página de Suri se actualice. Pero lo significativo es que nos adelantamos ya y comenzamos a educar a otro departamento que tiene que ver con eso, que es el CRIM. Porque las iglesias tienen por derecho, si lo ruegan o lo solicitan, la exención del CRIM. Pero ¿qué pasa? Que se le exige tener el documento 1101. Ahora Hacienda liberal esto por esta ley, Wow. tiene que automáticamente el CRIM también reconocer en sus estatutos que las iglesias también estarían exentas. Esto es un paso revolucionario Gigantesco. de Puerto Rico. Era muy tedioso, era burocrático. Dicho sea de paso, yo quiero clarificar como música de fondo que el Estado no está obligado a dar exenciones contributivas, no son constitucionales. Es decir, no son constitucionales significa que el Estado no tendría que darle exención, pero es una costumbre inmemorial que el Estado siempre la concede, porque no concederla podría plantear una cuestión constitucional, porque quien tiene el poder Los taxes. de los taxes tiene el poder de destruir. Pero había también una The situación. power to tax is Sí. the power to destroy. Había una situación adicional.
ya se comporta así la nación americana a través de la 501c3 para iglesias. Pero en Puerto Rico, A nivel federal. a nivel federal, pero en Puerto Rico ya La ese beneficio 503C. 501c3. Exacto. Esa en Puerto Rico no puede ser usada. En las tiendas en Puerto Rico. Se supone que debería ser, pero aquí no la están ¿Por qué, reconociendo. pastor? Bueno, porque buena inquietud tuya. Hubo un tiempo que se usó y se reconoció, pero después de un tiempo cambió. Y lo que se dice cuando tú vas a tiendas multinacionales es que como esto es un territorio, y yo creo que debemos hacer una investigación legal sobre ese asunto. Sí, yo puedo. Pero déjame explicar, que yo sé que su señoría va a brincar como un resorte. La Iglesia Católica tiene el beneficio de que no tiene que pedir exención contributiva ni siquiera en el CRIM. En una desventaja a la Iglesia Protestante. Bueno, eso no es correcto, pastor. ¿No es correcto? No, de hecho, ¿Por qué no es correcto? Porque no hay ninguna ley ni ninguna excepción para la Iglesia Católica distinta de las iglesias evangélicas. Pero de facto, las iglesias católicas, hasta el momento en que la decisión bajó del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que fue revertida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, se han ido incorporando y, por decir así, regularizando su estructura. Pero antes de esa decisión del Supremo, en el caso que pasó con los colegios y todo ese tipo de cosas, ¿no le aplicaba el Tratado de París? Sí, pero el Tratado de París lo que reconocía era la personalidad jurídica de la iglesia. Y por uso y costumbre se decidió en Puerto Rico Sí, darle ese porque trato privilegiado. Había uso y costumbre. Y un trato privilegiado. Pero nadie, bueno, privilegiado, pastor, era un uso y costumbre de una institución que estuvo aquí 500 años. Es correcto. Y que nadie. Oye, yo no me opongo. No, pero quiero trato igual. No, es que en el fondo nadie planteó la cuestión. O sea, es como, mire, pero usted. Porque yo conocí un abogado que dijo que si se lo dan a la concretera, se lo tienen que dar. Sí, pero no tiene que ver nada con no eso. tiene que ver. Sí. Pues le quedan 18 segundos para que se exprese. Es bien sencillo. Evidentemente en Puerto Rico tiene que haber una neutralidad con todas las iglesias. La Iglesia Católica se comportó como había sido uso y costumbre, pero ahora con estas decisiones que estamos tomando, estamos de alguna manera regularizando que todas las iglesias tienen que vivir la neutralidad, o sea, el Estado con respecto a ella, y no hacer ningún tipo de excepción. Este programa continuará. Este tema no se queda aquí. Habrá debate sobre esto. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Dios me los bendiga.